Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bendiciones, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis amados, hoy vamos a tener un temita. A ver, lo que yo más busco en estos temas que la gente nunca le presta mucha atención es que nosotros podamos aprender de ellos, ¿verdad? Eh, eh, em, Hoy vamos a tener una palabra muy pequeña de aquí de la parábola del hijo pródigo. Estaba yo mirando esta lectura y es impresionante, mis amados, porque resulta que yo me ponía a pensar y hoy todo el mundo se cree, o sea, cuando yo me dirijo al mundo, yo me estoy dirigiendo al mundo de los creyentes, de los evangélicos, ¿verdad? Todos dicen, yo soy cristiano, yo sé quién es el Señor, yo amo al Señor y todo esto, ¿verdad? Pero yo siempre he pensado que son nuestros hechos, nuestros procederes, nuestra forma de actuar, nuestra forma de, de estilo de vida que nosotros llevemos, eso no nos hace ser hijos de Dios sin necesidad. Siempre he pensado yo, sin necesidad de que yo tenga que decir, no, es que yo soy evangélico, o soy evangélica, o yo soy creyente, o yo soy esto y soy lo otro, ¿verdad? Porque muchos en este momento, habemos muchos que a lo mejor nos creemos ser hijos, pero nuestras actitudes nos tienen muy lejos de ser, de sentirnos hijos de Dios. Fíjense que yo me pongo a mirar que el hijo pródigo, este chico se fue. Este chico se fue y se gastó su herencia. Fíjense que lo tremendo de esto es que este chico se gastó toda la vida de su padre. Eso quiere decir la herencia. Se gastó toda la vida de su padre, lo que su padre había vivido para trabajar y construir su, sus finanzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay algo impresionante en esta palabra porque nos damos cuenta que este chico se fue, este chico se gastó su dinero, no sabemos, a lo mejor no fue tanto lo que se hubiera gastado, como dice su hermano, que se lo gastó fíjese lo que habla un corazón que está así lleno de rencor y esto se siente en las congregaciones, llenos de rencor contra los hermanos, contra los pastores, oiga, y entre los mismos pastores, hay riñas entre los hermanos, se discuten en el coro de alabanza, o sea, los del coro de alabanza y enseguida, asimismo, en esas mismas condiciones, empiezan a hablar del Señor cuando sabemos que el altar es un altar y limpio. El altar de Dios, vamos a mirar que les voy a recordar un poquitico para que nos podamos hacer una idea que el altar del Señor es tan sagrado que cuando el sacerdote iba a entrar, entonces se tenía que purificar. Todos lo sabemos, ¿verdad? Lo dicen Deuteronomio, Levíticos, en Números. Encontramos nosotros toda esa historia de que ellos se tenían que purificar con la sangre de ese cordero, de ese animalito, ¿verdad? Para poder entrar al lugar santo. Y hoy en día no les importa estar en las condiciones que estén, si se hablan con los hijos, si se hablan con los padres, si se hablan con los hermanos, con el esposo, no importa. Lo importante es llegar. Y fíjense que es tremendo. Yo al altar del Señor siempre le he tenido ese respeto, ese temor. eh, yo digo que es que tiene uno que sentirse verdaderamente muy purificado. Entrar antes de entrar al lugar santo, tener al menos un rato, una hora o un rato o un ayuno, yo qué sé, para poder entrar subirse a ese lugar santo del Señor. Recordemos que en ese lugar suceden milagros. Fíjense ustedes que
cuando entró Zacarías, ahí fue donde el Señor le dijo que iban a tener el hijo, ¿verdad? Entonces démonos cuenta que el lugar santo, por eso es el lugar santo, porque en el lugar santo suceden cosas maravillosas. Desde el lugar santo se ministra la palabra, desde el lugar santo se alaba al Señor. Las alabanzas y las adoraciones y todo esto viene desde el lugar santo. Y es en medio de la alabanza y de la adoración donde el Señor hace milagros. En medio de la alabanza salen demonios, muchas cosas suceden en el medio de la alabanza, pero la gente ha tomado esto así, se llaman, se llaman hijos, pero de llamarse, nacer hijos están muy lejos y se los voy a comparar con las escrituras, aquí con la parábola del hijo pródigo. Fíjense ustedes que este hijo se fue y el único que dice que se gastó perdidamente el dinero fue este varón, es su hermano. Fue el que dice que se lo gastó perdidamente. Pero las escrituras no hablan cómo lo perdió. Se sabe que él perdió, pero falta ver si se lo perdió en un negocio mal hecho. Si de pronto hizo negocios con más personas que entraron todos a ser parte del mismo negocio y pudieron haber quebrado y haberse quedado sin nada, ¿verdad? O sea, nos han enseñado un hombre que cogió su dinero y se fue a la prostitución. Eso es todo lo que nos han enseñado. Pero nosotros tenemos que aprender a buscar, a entender en nuestras vidas, en mí, mis finanzas, mi dinero, no se yo me volví como el hijo pródigo a este país, pero yo no me fui a la prostitución. Mi dinero se perdió en los negocios mal hechos. Entonces, muchas personas hablan de eso y yo digo que uno tiene que hablar desde las experiencias que tú has vivido, por eso la palabra nos habla siempre a la experiencia de nuestras vidas. Si nosotros cogemos esta parábola, vamos a entender que muchas personas siempre están buscando, no, es que se fue y se lo perdió de mal, se lo gastó con la, con las prostitutas, ahí dice el hermano. Pero lo dice el hermano, mis amados. Ahí no lo dice ni el padre, ni su padre, ni siquiera Jesús, que es el que está dando este mensaje. Ni siquiera él, el que está poniendo este mensaje aquí en las escrituras, porque está escrito con letra roja. Esto es una parábola que le estaba contando él a sus discípulos. O sea, como una historia más o menos de lo que podía suceder en nuestras vidas, semejante a lo que es el reino de Dios con nosotros, a lo que es el Padre de Dios con nosotros, el Padre Dios, perdón, a lo que es el Padre de Dios con nosotros. Entonces, miremos que este muchacho se fue y se gastó y volvió sin nada. No sabemos si fue que tuvo malos negocios y hizo malas inversiones, no lo sabemos, lo perdió. Pero imagínense ustedes que lo más fuerte es que él al principio pensó. Fíjese, esto es lo que yo quiero que nosotros nos enfoquemos en esto. Él pensó que se las podía arreglar, su situación la podía arreglar solo, que ya como la había embarrado, que ya como había hecho todo tan mal hecho, entonces seguro pensó, bueno, yo salgo de esta. Una vez más yo voy a salir de esta. Y se fue y se arrimó a los cerdos. Pero después dice la palabra que él volviendo en sí se regresó, se acordó. O sea, él, o sea, él se acordaba, pero volviendo en sí es como reaccionar, como volver a pensar en lo que había antes de la vida que estaba pasando en ese momento, porque dice la palabra que él dijo, en la casa de mi padre. O sea, él se acordó de su padre, en la casa de mi padre hay harto alimento para los empleados y como yo no tengo ya derechos porque los perdí todos, o sea, él reconoció, mis amados, que él había embarrado, que lo había hecho mal, que todo lo que el Señor le había confiado en sus manos, él no lo había cuidado como el Señor quería que lo cuidara. Y él avergonzado regresa.
Eso es una actitud de humillación, una actitud de reconocer, lo hice mal, a lo mejor ya ni me va a aceptar como si fuera su hijo, pero sí quiero estar al lado de mi padre como uno de los criados. Bendita misericordia le cae en esta palabra. Y fíjense que yo voy a leer aquí un poquito, porque ustedes se saben toda esa historia, pero lo que yo le quiero decir aquí es esta parte. Fíjense que este hombre llega y en el 15, 29 dice, en el 28, entonces se enojó y no quería entrar, salió, no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrara. ¿A quién? A su hijo, el que había estado ahí con él todo el tiempo, ¿verdad? Estamos hablando del hermano del pródigo. Dice, mas él le respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado un cabrito para yo gozarme con mis amigos. En esta parte es donde yo me quiero enfocar. Fíjese, ya sabemos que él le dice, claro, y a ese tu hijo, escuchen muy bien, dice, a ese tu hijo, a ese sí le has dado, le han matado lo mejor, ¿verdad? Primero que todo, vamos a ver. Una congregación se conforma de pastor y de hermanos. Este no se sentía hermano del pródigo, primer punto. Porque cuando el corazón está tan lleno de resentimiento, tan lleno de odio, y solo piensa en todo, en lo malo, no hay nada que pueda tocar un corazón así como el de este hermano del pródigo. Entonces, fíjese, nosotros lo hemos visto como el hijo del papá que recibió al pródigo, pero este hijo nunca se sintió como hijo del padre, porque fíjese que le voy a decir una cosa, fíjese que el papá le contesta, todo esto ha sido tuyo, o todo lo que hay aquí es tuyo. Fíjate, así le dice el papá, todo esto es tuyo. Si no has cogido nada es porque no has querido. O sea, fíjese que él tenía su corazón tan resentido con su padre, con todos, porque fíjense ustedes que no dijo, nunca me has dado un cabrito para celebrarlo contigo. O sea, mire qué tan en poca estima tenía él a su padre. No, no le dijo, nunca me has dado un cabrito para celebrarlo contigo. Nunca me has dicho, papá, vamos a hacer una fiesta para que estemos juntos. No, no le dijo eso tampoco, sino que le dijo, nunca me has dado un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Para él eran más importantes sus amigos, sus amistades, que su padre. Y eso pasa en las congregaciones. Es más importante su estilo de vida, de aparentar en aquellos altares lo que no es. Y ellos se creen hijos, pero no se creen hijos delante de la gente, ¿verdad? Pero adentro están muy lejos de ser hijos. Porque este muchacho, su padre lo tenía ahí como a su hijo, pero él no lo tenía a él como padre, en ningún momento. Si él hubiera tenido a su padre como padre, le hubiera dicho, a ese mi hermano, pero de una le dijo, a ese tu hijo. O sea, él no era ni hermano, ni era hijo de este padre. Así somos nosotros en el reino, mis amados. Si nosotros no reconocemos que el Señor de los cielos, el Padre eterno, es el que lo ha dado todo por nosotros. Y nosotros nos creemos mucho cuando llegamos y ya montamos el chiringuito y empezamos a hablar de la palabra. Nosotros estamos muy lejos de ser hijos de Dios.
Y discúlpenme que yo sea así tan cruel y que se los esté diciendo hoy así tan duramente, pero la palabra lo dice. Este hombre no se sentía hijo del Padre. No, no, nunca se sintió con deseos de celebrar con su padre. Mientras este pródigo llega y su padre lo abraza, lo besa, le cambia su ropa, le pone su anillo, este viene del campo como cualquier obrero y enseguida se enoja. Y enseguida se enoja y viene el padre a rogarle y él le dice, no, es que a mí no me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Le interesaba más sus amigos. Y vean, mis amados, yo les voy a decir una cosa. Cuando nosotros dejamos de servirle al Señor, y estoy hablando a la obra del Señor, cuando nosotros dejamos de servirle al Señor, cuando nosotros dejamos de subirnos a un altar a servirle al Señor, sino para servirle al hombre que hay ahí, al que supuestamente tú llamas hermano en la congregación, pero que por fuera es cualquiera, ¿verdad? Lo que estamos aparentando allá en el altar. Esto es lo que este hombre estaba haciendo. Aparentemente, él vivía ahí como hijo, pero no se sentía como hijo. Y eso pasa. Nosotros en el altar nos sentimos hijos, pero aparentemente no somos hijos. Porque fíjense, mis amados, cuando nosotros dejamos de servir para el Señor, para poderle servir al hombre, estamos muy mal. Y la mayoría de las personas hace para agradar al hombre. ¿Cómo me viste? ¿Qué tal mi prédica? ¿Lo viste bonito? O sea, como si verdaderamente esa palabra fuera de esa persona, cuando la palabra es nuestro Señor Jesucristo y el que la expresa es el Espíritu Santo. Y así mismo es en los coros de alabanza. Se deleitan y hasta se duermen y lloran, hipócritamente lloran, cuando por dentro están llenos de podrición, mis amados. Esto tenía el hijo que vivía con el padre. Por dentro estaba podrido. Yo siempre he pensado, y no lo digo yo, hay enseñanzas de grandes estudiadores y de grandes predicadores que una congregación cuando empieza con gente, con hermanos que se han dividido en otras congregaciones, esta congregación termina dividida. ¿Por qué? Porque desde que llegan con estos egos subidos. Llegan que ellos, es que yo soy predicador, es que yo soy profeta, yo soy misionero, yo soy, o sea, yo y yo. Eso lo traen de otros lugares, de otras congregaciones. Entonces, claro, ahí todo el mundo se va comiendo el cuento, pero al mirar adentro de la forma de actuar de cada uno, ahí se dan cuenta que adentro no hay sino un ego, que le quieren servir. Hay adoradores que quieren cantar para que los hermanos, para impresionar a los hermanos. Hay predicadores que quieren predicar la palabra para impresionar a los hermanos, cuando al único que tenemos que impresionarle es a nuestro Padre Celestial. Es al único que le tenemos que impresionar. Y yo se los digo, es porque ya hace días, hace tiempos, yo estaba en medio de la alabanza en una congregación y los que llevan muchos años conociéndome saben que el Señor a mí me muestra visiones y no solamente me las da en sueños, sino que me las da y me las revela así en plenos ojos veo las cosas, ¿verdad? Y podía ver en la alabanza, podía yo ver en la alabanza cómo estas personas se expresaban y luego cómo el predicador se dirigía.
Y fíjense que me sacaron a que yo diera una experiencia o hablar una palabra. Y yo recuerdo que yo lo dije de esta manera. Yo sé que aquí hay muchas cosas, suceden muchas cosas y tal vez creen que yo no me doy cuenta. Y no sé, mis amados, pero lo que sí tengo muy seguro es que a los poquitos días, alguien se fue de la congregación. Entonces démonos cuenta, ese alguien se dio cuenta que yo sabía que Dios me había revelado a mí lo que estaba pasando en esa congregación. Entonces, ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque eso hacemos nosotros. Hipócritamente llegamos como el hijo que estaba en la casa de su padre, pero no tenía a su padre como padre. No, lo único que le interesaba era pasarla bien con sus amigos, porque lo único que quería era pasarla muy bien con sus amigos, pero ni con su padre ni con su hijo. Es lamentable, mis amados, que las cosas lleguen a esa situación, de que nos queramos, muchas veces nos sentimos y creemos que somos hijos de Dios, pero estamos muy lejos de serlo si nuestra actitud no cambia. Si nosotros nos subimos a un altar para servirle al hombre, estamos perdidos. Cuando tú te subes a un altar, estás segura o seguro de que el que va a hablar es el Espíritu Santo. Ahí no te vas a bajar a preguntar cómo me viste, qué tal la prédica, ¿te gustó o no? No. El Espíritu Santo hace que esa palabra impacte y que no tenga que preguntar, ¿te gustó? Sino que vengan y me digan, impresionante la palabra. Eso ya es otro cuento. Impresionante la palabra, pero no si te gustó. Yo no la estoy enseñando para si te gusta o no te gusta, porque la verdad es que yo enseño la palabra para que aprendamos. Cada cual coge lo que le toca, cada cual coge lo que le corresponde. Si le gusta, se lo come, y si no le gusta, lo deja, porque la palabra de Dios es para los inteligentes, para aquellos que saben que con todo y los errores que yo tengo, el Señor usó a esta persona llena con esos errores para darle estos trocitos de la palabra, de los cuales ustedes no se dan ni por enterados. Y esto es bueno para los que están llenos de errores como yo, pero que sabemos que el altar es para servirle al Señor, no para servirle al hombre. Que el Señor les bendiga, les amo mucho.